Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Patricia Prida, autora del libro Maldiciones y malditos en Hollywood, glamour y tormento indivisibles. Y este libro, para presentarlo, quiero leer la sinopsis, que de por sí habla mucho de lo que vamos a hablar hoy, pero no dice todo lo que vamos a hablar hoy. Os voy a leer la sinopsis y daremos paso a la entrevista, que creo que vais a disfrutar muchísimo. Este libro trata sobre lo siguiente. Entre las décadas de los años 20 y 50 de la pasada centuria, las películas, que comenzaron siendo curiosidades de gabinete en ferias, lograron convertirse en el mayor espectáculo del mundo. Los protagonistas de aquellos shows del celuloide, que encandilaban al público desde la gran pantalla, pronto fueron erigidos como reyes dominantes del imaginario colectivo del siglo XX. Pero aquel panteón, cada vez más poblado de rutilantes deidades, albergaba asimismo siniestros y decadentes bastidores, plagados de sombras sin fin, espectros, maldiciones, muertes extrañas, crímenes sin resolver, adicciones, magia sexual, satanismo, hechos misteriosos y en ocasiones atrocidades que ocurrían entre el lujo y la fatalidad, entre el oropel y la decadencia, crueles destinos inexorables tanto de numerosas estrellas como de aspirantes a serlo. Y con esta presentación tan sugerente, vamos a la entrevista con Patricia Prida, que también tiene su propio podcast, Proyecto Terror, el cual los recomiendo. Vamos a la entrevista. Ya estamos con Patricia Prida, autora de Proyecto Terror, un gran programa de podcast, y autora del libro Maldiciones y malditos en Hollywood, glamour y tormento invisibles. Hola Patricia, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. Pues encantadísima de que me hayas recibido aquí en tu casa, en tu hogar podcast y sobre todo, pues también muy contenta de poder charlar de temas que seguro, tanto a ti como a mí nos apasionan. Y por supuesto, parafraseando a Paco Umbral, pues encantada de hablar de mi libro. Bueno, la primera pregunta que hago siempre a todos los invitados y invitadas es ¿quién es Patricia Prida y cuál es su trayectoria? Uf, es que lo de verdad, definirse a uno mismo a veces cómo cuesta, ¿eh? Sí. Parece o te crees crees que te conoces muy bien a ti mismo y luego cuando te piden lo que tú estás requiriendo ahora dices, espérate un poquitín, ¿por dónde empiezo? Pero bueno, pues Patricia Prida, pues es una mujer cántabra que creció en el pueblo de Tanos, en la ciudad de Torrelavega, Ujú. y que siempre tuvo el cine ahí metido en vena. De los primeros recuerdos que yo tengo, uno de ellos es estar delante de la televisión viendo alguna película. Es así, aunque fuese en blanco y negro. Me gusta mucho el cine, creo que tengo sentido del humor, soy la menor de 4 hermanos y me gusta mucho la radio. De hecho, trabajo en el medio radiofónico. ¿Y qué más? ¿Qué más? Fíjate que es que hasta me pongo nerviosa porque ¿cómo me defino? Creo que soy una persona alegre, un poco rutona. Bueno, un poco rutona no, bastante. ¿Rutona? Rutona, sí, de ser un poco cuadriculada en ocasiones. Me gusta prever las cosas, prepararlas y cuando algo se me sale por la tangente... Y el podcast, Sí. bueno, tu trabajo, Proyecto Terror, ¿en qué consiste? Bueno, pues lo que es el podcast, Proyecto Terror, nació hace 21 años. Yo, repito, estoy trabajando en el medio radiofónico, estoy en un programa que se llama La Hora de Walter, aquí en Cantabria, en Cadena Mix, pero Proyecto Terror también nació en la radio. Lo que pasa es que por circunstancias laborales de la vida no pudo continuar, pero afortunadamente pues tenemos el mundo podcast y es Claro. una manera
muy saludable de que uno dé rienda suelta pues a sus pasiones, ¿no? Como te ocurre a ti con la psicología, las cosas de las que realmente te apetece hablar, pues tienes tu espacio en tu podcast, pues a mí me ocurre lo mismo con Proyecto Terror. Sí, Y decidí continuar pues en formato podcast para hablar de los temas que me apasionan. El cine, sí, pero un cine en esta ocasión más concreto. A mí me gusta todo tipo de cine, pero en Proyecto Terror obviamente nos centramos en esas películas más terroríficas, más de misterio, más bizarras, más de ujú, comedia negra y por supuesto también la literatura. Literatura gótica, literatura de terror, también hay cabida para el misterio, las leyendas, los audiorelatos. En definitiva, todo lo que se me pase por la cabeza. Como decimos por aquí, mi pedrá, ujú. mi ida de olla, pues tiene su rinconcito aquí en la cripta de Proyecto Terror. Encaja muy bien con el proyecto del podcast que llevo, que es La mente y sus cicatrices. Al final, detrás de cada historia de ficción, siempre suele haber pequeños matices reales, dinámicas ocultas y cosas muy, muy interesantes. Además, el libro del que vamos a hablar hoy, del cual vamos a extraer mucha información, está basado en hechos reales y señala una parte muy oculta, pero paradójica de esa fantástica vida de los artistas y de lo que se considera como inalcanzable o la cumbre del éxito en ese momento. Y aquí entro a preguntarte en qué consiste tu libro Maldiciones y malditos en Hollywood, glamour y tormento invisibles. Indivisibles, indivisibles. Ah, indivisibles. Indivisibles, sí. ¿Sabes por qué? Te lo explico rápidamente. Ese subtítulo, por así decirlo, porque tú te quedas con maldiciones y malditos en Hollywood, ¿no? Pero Claro. ese glamour y ese tormento indivisibles es un poquito parafraseando un momento de la peli Hellraiser, los cenobitas, ahí practicando el dolor y en un momento dado pues dicen eso, ¿no? Dolor y placer indivisibles. Bueno, pues yo lo trasladé un poco, cambié un poquito la frase y ese glamour y ese tormento indivisibles porque efectivamente me fijé sobre todo en el Hollywood de antes. Mi libro está lleno de historias del Hollywood de antes, porque es el Hollywood que a mí más me atrae, lo reconozco, ¿no? Soy una persona nostálgica, incluso siento nostalgia por situaciones, por épocas que no he vivido, pero soy así, ¿qué le vamos a hacer? De niña, a mí me encantaba poder sentarme a ver una película, pero de esas antiguas. Yo recuerdo ser una chavala y disfrutar de los ciclos de actores como Katharine Hepburn, como Paul Newman, como Ava Gardner. Y entonces esas épocas que eran ya lejanas para mí en aquel entonces, a la par, me atraían muchísimo porque esa distancia que da el tiempo, al mismo tiempo, valga la redundancia, pues te hacen soñar y aportar también desde tu imaginación cómo podían ser esas personas, esos personajes y esas épocas. Y claro, tiendes a idealizarlo todo. Claro. Pero cuando llegas a más mayor, cuando te conviertes en adulto, en mi caso, pues me llevó a analizar esa idealización del mundo del cine, ese glamour, ya con la información que tienes desde tu vida adulta, claro, piensas, aquí tiene que haber un trasfondo. Estas personas eran seres humanos y desde luego su vida no podía ser tan perfecta como nos vendía Hollywood, porque la gente también necesitábamos esas estrellas, ir a ver una película y desconectar, o como escuchar a nuestro músico, nuestra banda favorita e idealizarlo de alguna manera, que nos ayude a sobrellevar nuestro día a día, ¿no? Que nos haga salir de nuestra rutina. Y entonces entendía que esos actores con tanto relumbrón tenían que tener un trasfondo. ¿Por qué? Porque eran seres humanos y Claro. padecían lo mismo que nosotros los pobres mortales. Sí, entiendo que es el principal mensaje, más allá de lo truculento de los casos que presentas. Pues yo había entendido, al leerlo, tormento invisible. Además Ujú. cuadra, ¿no? Bueno, sí, también. Claro, claro que sí que puede tener su significado apropiado, claro que sí, porque ese tormento, claro que puede quedar invisible, escondido a través de esa fachada de sonrisa de gente, sobre todo de antes, ¿no? Que se vendía esa imagen tan glamurosa, Sí, todo sí. era maravilloso. Y si hablamos de Hollywood, hay que recordar que en épocas pasadas los estudios controlaban absolutamente todos los aspectos públicos y privados de sus estrellas. Hasta a veces les decían con quién tenían que casarse para dar X imagen. ¿No? Por ejemplo, el tema de la homosexualidad, que un actor
que era el ídolo de las mujeres que suspiraban por él, no podía ser homosexual. Entonces había que guardar una imagen y si tenía que casarse, pues igual era lo mejor para seguir manteniendo dicha imagen Claro. de gigolo, no de gigolo, perdón, sino de Sí, seductor, sí. ¿no? Perdería ese halo de ser idealizado, Inalcanzable. pero alcanzable, entre comillas, y ya Ajá, directamente. vale, ya te entiendo. Si ya, Sí, si ya se pierde incluso de la orientación posible, ujú. ya no es alcanzable. Ya directamente pierde ese deseo de posibilidad inalcanzable, pero posibilidad, al fin y al cabo. Claro, además se te rompe un sueño. Si tú idealizabas, eras una mujer joven de los años 50 y tenías ahí, por ejemplo, a Rock Hudson como tu prototipo de tío buenorro, por así decirlo, maravilloso, masculino, y resulta que Rock Hudson pues era homosexual y eso se hacía público, a ti se te rompían muchos esquemas. A ver, culpa del público, cada cual tiene que asumir que otras personas pueden ser lo que sean. Pero claro, una estrella de Hollywood vendía una imagen, unos sueños, unas ilusiones. Y Claro. si se rompía eso, además es que se acababa el negocio. Era un escándalo. Para mí, bueno, me impactó un poco observar tu libro, porque me surge la pregunta, ¿cuáles eran las realidades que había tras esas deidades del celuloide de la época? ¿Crees Ujú. que en realidad sufrían más que el ser humano promedio? ¿Compensaba ser una estrella? Pues, mira, yo creo que ahí tendrías que analizarlo tú como buen profesional de la psicología, ¿no? Porque, repito, todos somos humanos y entonces cada uno de nosotros en nuestra realidad pienso que, bueno, vamos bregando con la vida, con las cosas que nos van llegando y está más que demostrado y tú mejor que nadie lo sabe que lo que a una persona sucede X circunstancia, pues una persona lo asume, lo maneja de una manera y lo que para una persona puede ser un pequeño problema, pero que al final lo supera, para otra puede ser la debacle o la puntilla definitiva para decir, hasta luego, yo no sigo más Claro, con esta vida. Y creo que a ellos les ocurría lo mismo. ¿Cómo se maneja la fama? ¿Cómo se maneja esa presión que puede haber sobre ti para tener esa imagen, responder a las expectativas que hay sobre ti respecto a tu figura pública? Y yo creo que es un tema muy peliagudo y bueno, el mundo del espectáculo en general está plagado de casos de gente que no lo ha soportado, muñecos rotos que se les llama. sí, Hay casos de actores infantiles que cuando llegaron a la edad adulta fracasaron estrepitosamente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Quizá tuvieron unos padres que no supieron guiar a ese hijo actor que estaba consiguiendo una gran fama, que al final esa fama le perdió. En fin, un montón de circunstancias que pudo haber en su vida. Gente adulta que ha llegado a la fama ya siendo adultos, pero que no han sabido gestionar lo que se han dejado llevar, porque quizá tenía unas debilidades y esas debilidades han sido satisfechas en un entorno en donde la gente te reconoce y está dispuesta a hacer por ti, a darte lo que tú desees, porque eres quien eres. Y si te dejas llevar, pues claro. crees que todo es muy fácil. Y cuando igual tu fama decae y tú ya estás enganchado al aplauso, a los piropos, a que todo el mundo te diga lo maravilloso que eres, ¿qué ocurre? ¿Eres capaz de vivir con menos fama? Claro. Con nada de fama. Ha habido gente que, oye, se ha retirado del cine o sencillamente ha dejado de tener suerte, no le han llegado buenos papeles y poquito a poco la fama de la cual disfrutaron pues se ha ido diluyendo. Y han sabido seguir, se han reciclado, pero hay otros que no han Claro. podido. Como te La fama es fusiones, adictiva, la fama es sí, adictiva. como te fusiones totalmente con el personaje, no con Ujú. los personajes, creas, sino con el personaje público y lo pongas en la balanza como tu valor total, a nada que ese personaje deje de tener relevancia, que pasará también con Instagramers o con gente que se viraliza y piensa que ya está todo hecho. Y se ven casos en la actualidad, sin tener que retrotraernos Sí, sí, por hasta supuesto. principios del siglo XX, pero bueno. Y metiéndonos en el libro, y metiéndonos un poco en el libro, ¿puedes contarnos quién era Penguin Whistle y cuál fue su trágico final? Es más, ¿qué pudo ocurrirle a nivel interno? Pues mira, Peggy Whistle fue una actriz o una aspirante actriz, podemos decir. Bueno, ella hizo sus actuaciones en el teatro, todo muy modesto, y llegó a rodar una película. Pero es, podemos decir, uno de los
típicos casos de chica que llega a Los Ángeles y sueña con triunfar en el mundo del cine, en la actuación, y no lo consigue. Y además tiene un final muy trágico. Bueno, yo en el libro hablo de esta actriz que fue conocida para su desgracia después de morir. Sí adquirió fama, pero no la deseada por ella, sino la que surgió tras sus terribles circunstancias. Peggy Whistle era una chica que llegó a Los Ángeles, allí tenía un familiar y justo además aquel familiar vivía muy cerquita del famoso cartel de Hollywood, ¿no? Que está en las colinas Sí. de Los Ángeles, que es una imagen icónica. Bueno, pues Peggy Whistle era una muchacha, cuentan que era una muchacha sensible, de carácter, era tendente a la depresión. Además tuvo una infancia, pues bueno, pues no muy amable. No voy a decir hasta donde yo he podido investigar, no muy mala, pero tampoco Tampoco muy como... fácil, ¿no? Exacto, estamos hablando de finales de los años 20. Estados Unidos vivía pues la época de la depresión, ella provenía pues de un hogar sencillo, humilde, pero bueno, que ella se fue a Los Ángeles y venga, quiero convertirme en actriz. Ella había hecho sus pinitos en el teatro y además allí parecía que todo eran signos muy positivos. Mira dónde vive tu tío, que es con quien se fue a vivir, cerca del cartel de Hollywood. Ella no tenía más que mirar hacia arriba y ahí estaba. Era como un buen presagio, pero nada, no conseguía papeles, iba a audiciones. Eso a ella la fue sumiendo cada vez más y más y más y más sí, en una profundidad. Además, ni siquiera tuvo suerte en el amor, porque ella se casó con un hombre que creía soltero, pero resulta que ese hombre pues tenía otra familia, tenía otro hijo, que además ese hijo en el futuro fue actor, Brian Cave, por ejemplo, protagonista de una película clásica que es Tú a Boston y yo a California. Ah, sí, me suena. Para los cinéfilos, ¿no? Para que tengan ahí un poquito de referencia. Bueno, pues ella resulta que desconocía la existencia de ese hijo por parte de su nuevo marido. Bueno, quedó muy defraudada, aceptó al niño, pasó una temporada con él, pero aquella relación fracasó. Entonces ella no vio más salida. Ella había rodado una película con Myrna Loy, que por aquel entonces era una de las grandes estrellas de Hollywood, pero qué pena, de nuevo la mala suerte regresó a su vida y sus escenas fueron prácticamente cortadas del film. Así que ella, bueno, todo esto, una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, la llevó a cometer pues uno de los suicidios más famosos que existen dentro de las leyendas y la mitología que hay en Hollywood, que ella un día decidió subir hasta el cartel de Hollywood, coger una escalera que había del jefe de mantenimiento de la zona, de los jardineros, y se subió a la H de Ajá. Hollywood. Y desde allí se arrojó. Y allí Vaya. fue encontrado su cuerpo desmadejado, en fin. Y a raíz de todo esto se conoció la existencia de esta mujer, porque al principio encontraron su cuerpo pero no sabían quién era, tardaron unos días en identificarlo. Y a partir de ahí comenzó su historia, su leyenda, incluso a día de hoy por la zona ronda la leyenda del fantasma de la Dama de Blanco, que es Peggy Whistle. Se han hecho programas de tema paranormal hablando de ese fantasma que levita alrededor del cartel de Hollywood y de excursionistas que dicen que se han encontrado con él, aunque ahora mismo creo que en la actualidad la zona ya está un poco más controlada. Hay vallas, hay guardas de seguridad, porque claro, los fans del cine encantados de subir al cartel y hacerse fotos allí, ¿no? Y esa es la historia de Peggy Whistle. Y hay que decir, mira, otra anécdota también triste. Su hijastro, el actor Brian Cave, también llegó a sufrir de depresión, un actor que triunfó, él sí triunfó, Ujú. pero sufrió también en su vida y ya con 70 y pocos años tuvo la desgracia de que a su vez su hija, también actriz, se suicidó y él no lo soportó y Ujú. aparte de que ya estaba enfermo y él también decidió poner fin a su vida. Entonces, fíjate tú, qué bucle, ¿no? Qué forma de vivir Totalmente. y de afrontar las desgracias. Hay personas que tienen desgracias similares o mayores y continúan con sus vidas, pero ellos no pudieron. Al final tiene un componente simbólico muy potente. Mm. La H, el hecho de que sea el mismo sitio donde se arroje que donde empezó su esperanza y su ilusión, una lectura simbólica importante para quien pueda o quiera interpretarla. Y me surge una pregunta bastante truculenta, pero yo creo que tiene sentido. ¿Ser una estrella aumenta el riesgo de crímenes absurdos? ¿O crímenes que de otra manera no sucederían? Pongo ejemplos. El de John Lennon, que fue asesinado sin un motivo. O sea, no es un robo, no es una venganza.
Y también el que mencionas en el libro, de Elizabeth Short. El caso de John Lennon y Elizabeth Short son muy diferentes porque el caso de John Lennon, y lo hemos visto, ¿no? En numerosas ocasiones, es ese famoso que atrae, pues a, no sé cómo definirlo, que atraen a acosadores, que atraen a supuestos fans que llevan su fanatismo a extremos exacerbados, porque tú puedes ser fan de un actor, de un cantante, de un deportista, te acercas, le pides un autógrafo, te haces una foto con él y tú luego te vas muy contento para casa y lo comentas, ¿no? Con tus amigos. Ah, pues Claro. mira, le he dicho hola, me ha dado la mano, ay, qué bien. Eso es lo que en la normalidad nos puede suceder a todos, ¿no? Y ahí se queda la anécdota. Pero hay personas que se obsesionan con los famosos. Hay personas que se centran en uno de ellos y no paran hasta incluso montarse una vida en su cabeza con ese famoso. Incluso llegan a pensar que conviven, que tienen una relación amorosa, que son el amor de su vida y todo Sí, está en su puñetera cabeza. sí, Es eso sería un increíble. delirio, básicamente. Exacto, exacto. Y entonces en el caso de John Lennon, pues fíjate tú, el Chapman este que le asesinó, Pero era una fan. pregunta, el Sí. caso, me comentaron hace poco, el caso de John Lennon tenía algo que ver con el libro El Guardián entre Centeno también. Sí, porque era el libro que estaba leyendo su asesino. ¿Y tuvo Y algo que claro, ver? si te soy sincera, no lo sé. No sé Entonces, si es que estaba leyendo el libro y encontró conexiones, que vaya usted a saber cómo, con John Lennon. Y la cuestión es que le pidió un autógrafo a John Lennon y después regresó y le asesinó en la puerta de su casa, en el edificio Dakota, donde vivía John Lennon con Yoko Ono. Y allá que sí. fue, o sea, se le arrimó y pumba, le pegó un tiro. Y ya está, y se acabó. Entonces, ¿este hombre qué pretendía? ¿Convertirse él también en alguien famoso por ser el asesino de? Lo consiguió. Lo consiguió, claro. No mató a una persona anónima, mató a uno de los Beatles, mató a John Lennon, a una leyenda de la música. Fíjate tú, además la repercusión que tuvo todo eso y la repercusión que a día de hoy todavía tiene. De hecho, los fans de John Lennon a día de hoy siguen llevando flores cerca del edificio Dakota, en una plaza. Fíjate tú lo que consiguió este descerebrado. ¿Cómo se llamaba el asesino? Sé que el apellido era Chapman. Yo a Chapman. veces siento un poco de duda a la hora de dar nombres, porque de alguna manera consiguen lo que quieren, Vale. que su nombre perdure, ¿no? Sé que se apellida Chapman, ahora no me acuerdo de su nombre de pila, pero bueno, nosotros en Proyecto Terror hablamos de muchos casos de estos y damos los nombres, pero a veces me ha llevado a reflexionar, digo, jo, Sí. Al dar, final dar es su dar identidad es es dar lo que darles lo pábulo. que querían, sí. Pero bueno. Y de Elizabeth Short, ¿qué puedes contarnos sin entrar en lo gore? Sí, porque fue un caso realmente gore. El caso de Elizabeth Short, que muchas veces se la presenta con el sobrenombre de la Dalia Negra, ¿no? Que es un apodo que se la puso. Y en muchas ocasiones se la presenta como una aspirante a actriz también, que llega a Hollywood en los años 40. Pero yo, por mis investigaciones, he llegado a la conclusión de que Elizabeth Short no llegó a Hollywood para ser actriz, porque hasta donde yo he podido saber no hay datos de que se presentase a audiciones, de que comentase a sus amigos el caso de querer ser una actriz, de que estaba muy ilusionada porque tenía una prueba. No, no. Yo creo que Elizabeth Short pues era un alma cándida que quería encontrar una vida mejor. Ella provenía también de un hogar humilde, su padre las abandonó, de hecho se hizo pasar por muerto. Imagínate que tu padre te digan, mira, es que tu padre ha muerto y en realidad no, tu padre creó una treta para que tú pensaras que había muerto. Eso a ti como hija te tiene que Ya, ya. sentar, vamos. Bueno, la cuestión es que ella yo creo que fue a Hollywood para vivir una especie de sueño, para evadirse de su realidad. Dicen que contaba alguna que otra mentira, que hacía ver que tenía una vida que no era tal, pero ella en realidad lo que buscaba era un marido, formar una familia, y era muy romántica, decían. Y de alguna manera esa candidez también la hizo pagar cara su aventura, porque a día de hoy su crimen no está resuelto. Su cuerpo apareció en unas condiciones en un solar de Hollywood, bueno, pues tremebundas, dignas de Jack el Destripador. Solamente voy a decir que el cuerpo apareció partido por la mitad, Ujú. ¿vale? Con muchas heridas, pero parcialmente eviscerado. Bien, ahí lo dejo. Sí, sí. Y es un caso que a día de hoy está sin resolver. Hay varias teorías, que sí dio con un hombre
un médico como muy bien relacionado, pero que tenía un trasfondo muy oscuro. La cuestión es que dio con alguien muy, muy, muy siniestro, porque mirad cómo apareció su cuerpo. Y yo Claro. creo que fue una muchacha que ella igual iba por la vida un poco pensando, bueno, voy a ver si encuentro a alguien. Salió con varios hombres, pero todo como muy cándido, muy de la época, muy Sí. educado, mucha caballerosidad. Salió con varios militares, es decir, que ella buscaba un hombre formal, un hombre serio. Y yo no sé quién pudo engañarla, quién pudo arrastrarla hacia dónde para que ella acabase así. Y es como ese crimen está sin resolver, pues claro, ha pasado a formar parte de esa leyenda oscura de Hollywood. Y de alguna manera no se ha formado la leyenda de un fantasma, o sí, quién sabe, pero sin embargo, su vida, su imagen sí ha quedado reflejado en libros, en novelas, en películas, en series de televisión. Y muchas veces se la muestra como una mujer muy frívola, muy cabeza hueca, que iba buscando seducir a los hombres. Y parece ser que no era así. Ella se arreglaba, le gustaba ir bonita, le gustaba ir bien peinada, pero se la ha presentado como una hombres ¿Ah, en sí? algunas películas, en algunas series, sí, como la imagen de la seducción y creo que era un poquito diferente. Era una Ujú, mujer, sí, que le gustaba de gustar, pero que era más bien modosita y un tanto cándida. Y ujú. quizá tenía que haber sido un poco más pícara. Quién sabe, si siendo Bueno, un poco más, más desconfiada, pues quizá hubiese vivido. Eso no, nunca lo no sabremos. lo sabemos porque al final detrás de cualquier persona puede estar un destino Ujú, complicadito. Nunca ya te sabemos lo que digo. puede pasar. Sí que hay banderas rojas, o señales de alerta temprana, Y eso sería pero interesante conocerlo, ¿verdad, Pablo? Que aprendiésemos a ver esas señales sí, para nuestra propia defensa. sí. Es más, el segundo episodio de mi canal habla sobre ello, sobre banderas rojas para detectar este tipo de personalidades. Ah, pues me lo escucharé. Adelante con ello. Sí, sí, me lo escucharé. Y también otro caso que hablas en el libro, que es el de James Dean. Este quizás no tiene tanto componente gore ni paradójico. Bueno, paradójico sí, porque hizo un anuncio de seguridad vial antes de su muerte, que me parece bastante hipócrita debido a cómo acabó James Dean. Cuéntanos un poco, por favor. Pues mira, James Dean, claro, todos tenemos esa imagen de esas tres películas que llegó a hacer. Rebelde sin causa, la última fue Gigante, que además no llegó a verla, falleció mientras estaba en postproducción. Y tenemos esa imagen de rebelde, de icono absoluto. Quizá ha ido engrandeciéndose esa imagen con el transcurrir del tiempo, ¿no? Hemos ido dándole una dimensión que, bueno, se ha convertido en un icono pop, absolutamente, Claro, ¿no? sí. Como la imagen de Marilyn, lo mismo. James Dean era un chico que también hay cierta ambigüedad, por ejemplo, acerca de su sexualidad, que si era homosexual o que era bi. En fin, todos esos son rumores. Pero lo que sí proyectaba era una imagen de chico atormentado, pero con su puntito rebelde y se convirtió en un, bueno, pues en un icono para las jovencitas de la época. Y el tema de la velocidad. Murió, como sabemos, en un accidente tremendo, ¿Qué chocó. pasó? Sin ser muy... Pues sí, él iba a gran velocidad en su Porsche, un Porsche Spider modelo, el número no lo recuerdo porque los coches no son lo mío, pero 300 bueno, o a 300 kilómetros hora se reventó. iba muy deprisa y además en una carretera que tampoco es que era como las que hay ahora. Y se dio contra un poste. Es que ¿No sería un Spider 300? sí, algo así, Sí, sí, algo lo así, leí en el libro, sí. algo así. Pues se dio contra un poste después de evitar a otro coche, digamos que estuvo implicado tanto él como otro conductor, pero bueno, parece ser que el otro conductor salió cuando no debía y él al ir a gran velocidad tuvo que esquivarlo y terminó empotrándose contra un poste y acabó con su vida. Él iba con un amigo suyo, el amigo quedó bastante tocado, pero él no sobrevivió. Y a partir de ahí comienza la leyenda. Comienza la leyenda alrededor de James Dean y comienza la leyenda también alrededor de los restos de su coche. ¿Ah? Que a día de hoy todavía hay gente que cree que hay algún resto por ahí que está maldito. Quien ha poseído restos del coche de James Dean no ha terminado muy bien. Así que imagínate
en Hollywood las leyendas como Claro. aumentan y son realmente de película. Y él, irónicamente, gracias a esa imagen que proyectaba en los jóvenes de los años, sobre los jóvenes en los años 50, claro, era un gran referente. Y desde el gobierno pues decidieron, oye, pues qué mejor que James Dean sea la imagen de nuestra nueva campaña de seguridad vial. Es muy irónico, sí. ¿Y se grabó el anuncio antes de su Ujú. muerte o se emitió antes de su muerte? No, no, yo creo que el anuncio salió antes. Lo que Mm. pasa que quizá, vale, tuvo cierta repercusión, ¿no? Pero imagínate después. Ya, Madre mía, se ha matado de la manera en que lo ha hecho y hace 2 días estábamos viéndole por televisión en Estados Unidos, en esas televisiones en blanco y negro, diciéndonos que no corráis, poneos el cinturón de seguridad, hay que ir con precaución. Madre mía, James Dean que le gustaba la velocidad, vamos, más que nada. Incluso yo creo que le gustaba más que la propia fama. Algo que le hacía sentir vivo, irónicamente, sí, pues acabó con su vida. bastante hipócrita y peculiar, la verdad. Mm. Pero bueno, la hipocresía no es algo que vivamos exentos de ella en el Bueno, mundo es que actual. claro, el ser humano está lleno de, como cantaba Alaska en una de sus canciones, el ser humano está lleno de contradicción, ¿no? De Totalmente. mucha. Y volviendo un poco a la pregunta anterior a la de James Dean, de si uno puede ser pues, propenso a crímenes que sin ser famoso no lo sería, me meto en algo que hablas en el libro, que es muy interesante, que es el caso de la familia. Hablo de Charles Manson y del asesinato de Sharon Tate y compañeros. Y me da que pensar que algo pues, raro pasa en esa zona de Los Ángeles, que era Hollywoodland o Hollywood, y me pregunto si la forma de pensar y sentir allí era anómala en algún sentido, si había no algo esotérico ni nada, sino si realmente en esa zona aspectos de formas de ver la vida Ujú. o el propio entorno favorecían algunas ambiciones o alguna forma de pensar que era anómala a nivel de realismo. Entiendo perfectamente tu pregunta. Yo creo que sí. Obviamente estamos en la meca del cine y también de la música. Hay que recordar que la zona de Los Ángeles, estudios de grabación, discográficas, en fin, allí se manejaba el cotarro, podemos decir, tanto en la industria cinematográfica como la musical. Entonces es normal que fuese el epicentro de atracción de mucha gente que llegaba y sigue llegando para alcanzar la fama. Hay gente que lo intenta, no lo consigue y se vuelve para casa y sigue con su vida. Hay gente que llega, los menos, lo consiguen y, bueno, se mantienen. Y luego hay gente que llega, no lo consigue y no lo acepta. Claro. Y ahí es donde viene el problema, claro, que no puedas aceptarlo. Y sobre todo cuando crees que la culpa es de los otros, no tuya. Y es el caso de Charles Manson. En el caso de Charles Manson, bueno, tú seguro que desde tu perspectiva profesional lo analizarías muchísimo mejor. Bueno, Yo vete a veo, saber. Lo cultural a veces también tiene mucho sentido. yo veo que es un hombre, bueno, ávido de fama y que al no conseguirla como él quería, porque él era un aspirante a músico y Sí, creía que sí, era muy sí. bueno, y al no conseguirlo de una manera, bueno, pues su, no sé, megalomanía, su egocentrismo, pues lo canalizó a través de la familia, de tener a un montón de pobres descerebrados siguiéndole y siguiendo sus ideas desquiciadas, ¿no? Bueno, el Helter bueno, es que realmente todo el trasfondo, súper curioso, es para ser líder de secta no vale cualquiera. No, no, claro, hay que saber manipular a la gente. Tengamos en cuenta además de que no era un tío muy imponente, medía No, 1,50. sí, sí, Es casito. O sí, sea, sí. bueno, cantaba, serviría como cantante de tipo una pastoral con la guitarra o algo por el estilo. Creó el grupo de la familia, pero que Mm. además a través de psicodélicos constantemente y gran manipulación. La película de Eras una vez en Hollywood de Tarantino, que realmente es como una reversión Sí, de los actos en las que, pues bueno, no sale mal la cosa, digámoslo así. claro, que terminas de verla y dices, bien, aunque sea en una peli, bien, un final feliz, ¿no? Sí, pero sí, lo curioso es eso que Sharon Tate, el Mm. productor, creo que Sí, era, eh, no habrían acabado así si no fuera por eso. Además, es curioso la ideología que había detrás, la construcción de todo el sistema de creencias de, si algún oyente me equivoco,
en esta simplificación de lo que voy a comentar, que lo pongan en los comentarios. Helter Skelter básicamente era una especie de visión en la que iba a haber una guerra racial entre negros y blancos, en los que ellos querían, la familia, iba a ser la superviviente o los supervivientes de aquella guerra racial, y con los actos que querían hacer con Sharon Tate y con este tipo de cosas. En la pared ponían pics con la sangre de las propias víctimas, y querían provocar el impacto social que desencadenase esa guerra racial en la que los supervivientes, que se entendería que querrían ser ellos, dominasen o llenasen el vacío que crearía esa destrucción mutua, por decirlo así. Claro, si no eres Sharon Tate, a ti no te pasa. Si eres un anónimo, probablemente no te Ujú. ocurra. Claro, la atracción de la fama. A este respecto, también hay otra teoría relacionada también con la fama, ¿no? ¿Por qué entró en esa casa? ¿Por qué entró en la casa de Sharon Tate y Roman Polanski? ¿Por qué escogió esa y no otra? Bueno, pues es que resulta que esa casa había pertenecido, de hecho creo que Sharon Tate y Roman Polanski no sé si la habían comprado o estaban de alquiler. Esa casa había pertenecido al hijo de Doris Day, ¿no? La estrella de cine. Y el hijo, Terry Melcher, me parece que se llama, era productor musical y tenía relación con los Beach Boys. Ahí también hay una relación de uno de los Beach Boys con Charles Manson, que llegaron a conocerse. Y claro, Charles Manson abrió el ojito. Terry Melcher, productor musical, y creo que llegó a pasarle alguna maqueta, pero Terry Melcher no, le Ah, rechazó, le rechazó. Y entonces eso hirió el orgullo de Charles Manson, que creía que él se merecía ser una superestrella del rock. Y también hay esa teoría que dice que entraron en esa casa esperando encontrar al hijo de Doris Day. Pero resulta que por una serie de circunstancias, Doris Day quizá fue algo de intuición, habló con su hijo, pon la casa en alquiler, eso habría que investigarlo. La cuestión es que esa casa ya, en ella ya no vivía quien tenía que estar viviendo, sino Sharon Tate, Roman Polanski y, bueno, aquella noche estaban de visita unos amigos. Parece, esa es otra teoría, que por eso entraron en esa casa, esperando encontrar a ese productor para vale, o sea vengarse que de él. no era explícitamente vale, tiene también bastante sentido. Ujú. Sí, sí, sí. Repito, esa es otra teoría que se baraja, pero total, una vez ya que entraron, pues aquí vamos a liarla, porque nosotros tenemos que lanzar el mensaje, ¿no? De alguna manera. Claro. Y cometieron las barbaridades que cometieron con Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses ya. La pobre rogó por su hijo, se ensañaron con ella, con su amigo y expareja Jay Sebring, con los otros dos amigos también que estaban allí. Además, Roman Polanski no estaba de rodaje en Europa. Y de hecho, por eso ella estaba con esos amigos, porque no le gustaba quedarse sola. Y bueno, pues habían ido a cenar, habían regresado y tuvieron la mala fortuna de toparse con estos energúmenos. Pero ojo, los de la casa. Pero esta panda de descerebrados, por no llamarles de otra manera más Sí, fuerte, psicópatas, de alguna manera. Bueno, bueno, perdón, iba a decir hijos de puta, así de claro. ya te entiendo, sí, sí. Eh, A veces un exabrupto describe muy bien, ¿no? También se toparon con un muchacho que llegaba y que iba a visitar a una, no sé si era el guarda de la finca, es decir, que no tenía nada que ver, pero que desgraciadamente pasaba por allí y también le asesinaron. Es decir, Ujú. ellos estaban en pleno paroxismo de sangre y venganza y vaya usted a saber qué tenían en su mente para cometer estas atrocidades, ¿no? Y sí, lo de intentar desencadenar una guerra racial, provocarla, para luego ellos llegar y decir, bueno, pues aquí quedamos nosotros, los puros, los auténticos, los que vamos a salvar el mundo, ¿no? Bueno, pues un delirio, comúnmente una ida de olla Pero sin enorme parangón. y descomunal. Claro, es que también hay otras contradicciones, bueno, otras cosas humanas que revestidas de oro no dejan de haber una humanidad detrás, que es el sentir vacío, una soledad que puede estar ahí. Además que es rodeado de gente que te admira, pero que además no te conoce de verdad. No debe ser una sensación devastadora. O Ujú. sea, además me da la sensación de que tenía que haber como una endogamia entre famosos, una especie de, como ahora, ¿no? Pues Tom Sí, Cruise yo te entiendo. con tal Sí. cual. De alguna manera no podían tener la sensación de que si se liaban o se enrollaban con personas comunes, por decirlo así, del populacho, solo se les iba a querer por eso. O algunos fantasmas mentales de ese estilo.
Claro, dices, esta persona que está conmigo, si no es tan famosa como yo, ¿está conmigo porque realmente me quiere o por mi fama y mi dinero? ¿No? Claro, y si me relaciono con gente de mi entorno, que bueno, yo también eso puedo verlo lógico. Si tú te mueves en ciertos ambientes, pues es normal, ¿no? Que inicies relaciones de pareja con gente, pues un poco como tú. Eso lo puedo entender. Pero claro, si se da esta circunstancia, está el problema de los egos. Claro. Muchas veces ha habido parejas, en este caso que estamos hablando de Hollywood, actores que se han separado porque tu fama eclipsa la mía. Y para convivir hay que tener la cabeza muy bien amueblada y llevarlo, ¿no? Si tu pareja llega un momento que tú estás aquí arriba, tienes tu pareja que también es actor o actriz, pero tiene suerte y empieza a escalar y resulta que ahora su fama es mayor que la tuya. Tú te puedes alegrar por esa persona porque la quieres y quieres lo mejor para ella, o pueden entrarte unos celos y llevarlo fatal, que tú ya no seas el centro de atención. Por otra parte está la otra opción, que te relaciones con alguien anónimo. Bueno, pues hay relaciones que han salido bien. Quizá por estar con alguien anónimo y saber que esa persona te quiere bien, te ha dado cierta estabilidad, te ha atado un poco los A la pies a... realidad. Exactamente, y te ha mantenido. O a veces hay gente que se te ha arrimado por interés, te ha Claro. seducido y quiere tu nombre, quiere tu relumbrón, quiere tu dinero, tu estatus social. Claro, es difícil. Como toda relación humana hay que buscar el equilibrio y claro, encontrar esa persona con la que encajes. Y sí, el mundo del espectáculo, el mundo del cine está lleno de un montón de divorcios, de rupturas, de tirarse los trastos a la cabeza, de celos profesionales. Y claro, te choca. Dices, jo, si yo quiero a mi pareja, yo estoy encantada de que a él le vaya fenomenal. Y si consigue más dinero y más fama y podemos vivir mejor, si a él le va bien, a mí me va a ir también muy bien. Pues no. A veces el ego... uy. Mira, Uy, ahora mismo me está viniendo el caso de dos actores clásicos, como fueron Laurence Olivier y Vivian Leigh. Vivian Leigh, la protagonista de Lo que el viento se llevó. ajá. Laurence Olivier, otro gran actor británico, muy shakespeariano, cuando se juntaron, cuando se casaron, claro, él tenía ya una imagen, un renombre, sobre todo en Inglaterra, a través de los escenarios teatrales y del cine. Ella era un poco más joven, pero ¿qué ocurrió? Cuando ella consiguió el papel de Scarlata O'Hara, aquello se disparó. Y parece ser que él no llevaba tan bien eso de ser él como hasta el Pigmalión de ella, ¿no? De alguna manera. Ese hombre ya curtido, ese hombre ya con mucha sabiduría, y de repente ella se convierte en Escarlata O'Hara. Claro. Bueno, superestrella. Las relaciones, además de tener unas personalidades muy pasionales, que eso supongo que también contribuyó a que el matrimonio al final pues se rompiera. Fíjate, ahí los celos, Claro. ella ahora resulta que yo llego aquí a Hollywood, en Inglaterra soy prácticamente un dios y llego a Hollywood y estos americanos, fíjate, además ella había conseguido una británica, al papel de Scarlett O'Hara habían optado actrices como Bette Davis, que era patrimonio nacional estadounidense. Bueno, pues resulta que el papel de una sureña norteamericana lo interpretó una británica. Y a Cambiando el la acento y gente, todo, ¿eh? sí, y a la gente le encantó. Los estadounidenses adoraban a Vivian Leigh por hacer su Escarlata O'Hara. Y claro, la estrella en Hollywood era ella. Y eso, pues a Sir Claro. Laurence Olivier, uy, igual le hacía un poquito de pupa. Y el matrimonio se deterioró hasta que se divorciaron. ¿No? Entonces, ¿dónde se guarda el equilibrio? Y luego hay actores, por ejemplo, ahora me viene Keanu Reeves, lleva un montón de años con una pareja que creo que esta chica es, no sé, es galerista, algo relacionado con el arte. Y hasta no hace mucho nadie sabía nada de ella. Eso me parece Y bastante más sano. hace poco han empezado a salir algunas imágenes y llevan una porrada de años. Pues mira, Y una pregunta que me resulta curioso. ¿Qué te parece el patrón? Leonardo DiCaprio. Sí, el de 22, el Ah, sí, reseteo 22. sí, o 22 o 25, ¿no? No, Que eran siempre... 22. 22, va, Sí, él va mira. creciendo en edad, pero las parejas las empieza con Se 20. mantienen, Se ¿no? mantiene más o menos en esa franja de los 22, Ya. 23, 24. Jo, si esto es así, qué frío, ¿verdad? Es que vi una gráfica de cómo Sí. iba creciendo la edad de Leonardo DiCaprio. ¿Y esto es Y verídico entonces, sí, sí, Pablo? te lo mandaré.
Te lo mando, a Ajá. ver si encuentro la gráfica. Claro, es que Y, nunca me he fijado mucho en sé algunas parejas que ha tenido, pero ahora mismo no sé quién es su pareja, pero claro, si se cumple ese parámetro, sí, sí, ya lo qué verás. frío, ¿verdad? O sea, Eh, que la moza, en cuanto te llega, no sé, a los 22, 23, le dices, uff, voy a cambiarla. ¿Perdona? ¿Qué te estaba aportando hasta ahora? Porque claro, si solo es juventud o atrecho nada más para su propia vida, un poco jo, da la sensación. pues algo falta, ¿no? Algo le Sí, falta. sí, porque ya verás el gráfico. Si los oyentes pueden buscarlo, que Ajá. no sé qué tendrá que poner en Google exactamente, pero eh, Gráfico de la edad de las novias de Leonardo DiCaprio. sí, seguro que algo sale rápidamente. Verán que hay un patrón bastante curioso que parece sí, Ujú. una pequeña escalera que vuelve hacia abajo, mientras que él va subiendo hacia arriba. Supongo que no le faltarán candidatas mientras siga siendo Leonardo DiCaprio y mantenga el estatus, la fama y el dinero. Sí, No va a tener problemas, eso sí, seguro. sí. Y, a ver, la fama, el lujo y el exceso parecen que pueden paliar, pero yo creo que no palian el dolor emocional de fondo, por lo menos a largo plazo. Aquí saco una cosa que no tiene tanto que ver con Hollywood, pero me intriga mucho y siempre me ha interesado. Esto tiene que ver con el denominado Club de los 27, como Ah, Cobain, Winehouse o más. O sea, hay solo una anomalía estadística, un punto de inflexión trágico dentro de la fama a esa edad. ¿Qué nos ya. puedes contar sobre este tema? Esas son las curiosidades, ¿verdad? El número maldito, 27. El club de los 27. No son solo ellos, sí, hay incluso más jóvenes o más o menos sobre esa edad. Ahora mismo me viene a la mente Heath Ledger, el Joker, Ah, el sí. Caballero Oscuro, que Heath, tenía Heath- Heath Ledger, Heath el Ledger. de lo de la peli de Nolan, tenía Sí, alrededor de 20 y creo que pico. eran 28, Ah, sí. 28 años. Pero vamos, desde que Hollywood es Hollywood ha habido actores. Hablo también de ella en el libro, Jean Harlow, una de las primeras rubias platino del cine, que hizo varias películas con Clark Gable porque tenían muy buena química, eran muy buenos amigos, y murió con 26 años, también muy jovencita, por un problema renal que en aquella época, hoy en día hubiese sobrevivido sin problema, pero en aquella época Claro. no pudo ser, murió en 1930 y poco, 32 me parece. Es decir, sí que ahí hay una edad que no sé, es que me ha llamado siempre la atención, no sé a qué es debido. A ver, si nos ponemos a hacer estadísticas, quizá luego podríamos sacar el club de los 50 o el club de los Sí, claro, 45, ¿no? pero Claro, tiene una relevancia muy importante el Club de los 27, por decirlo de alguna claro, manera. A ver, claro, si porque nos ponemos a mirar fondo, Cobain tenía un trastorno bipolar, adicción a sí, sustancias, Winehouse tenía un claro. trastorno límite de la personalidad. Janis Joplin, alcohólica, drogadicta, Jimi Hendrix lo mismo. Claro, las adicciones in extremis, ¿no? Que eso al Claro, final. al final yo creo que sí, que yo creo que mm, quizás parece un poco como y, una frontera biológica, entre comillas, de sí, tener barra libre absoluta al consumo, sí. por Y decirlo así. además, ahora que estamos reflexionando sobre ello, sí, porque es una edad muy buena. Es decir, a no ser que haya sido un actor, un cantante infantil, que la fama la tengas desde niño. Sí, es una edad en la que tú quieres llegar a ser un músico famoso, un actor, y puede que lo consigas. Y es una edad muy buena. Eres joven, ya en edad madura, pero todavía eres joven. Y claro, estás eufórico, estás con la fama, estás con toda esa gente alrededor, estás arriba, estás disfrutando, tienes muchísima energía y te ves seducido por el reverso tenebroso de la, de la fama, ¿no? Y claro, quizá tanta energía, tanta juventud, tenga luego ese otro lado. Al Sí, tener tanta energía, también tu cuerpo puede fallar de una manera estrepitosa, fulminante. Quizás si eres más mayor, bueno, ahí tenemos a los Rolling Stones sí, sí, con sus adicciones y son octogenarios. Dices, bueno, quizá ya los arrechuchos que le vayan dando, pues serán arrechuchos de pum, pum, muy, muy flojitos, ¿no? Hasta que al final se apague la vela. Pero claro, cuando no has cumplido los 30, tu cuerpo, tu corazón, todo bombea a lo bestia. Y a veces a lo bestia, pues también sobreviene el final, ¿no? Como es el caso de todos estos que hemos comentado. Kurt Cobain, pues acabó, pues como acabó, con un arma y pegándose un tiro. Luego otros, pues por una sobredosis. Amy Winehouse, la verdad es que a mí me dio mucha pena porque parece ser que era una muchacha que iba a tumba abierta, no quería. De hecho, hizo la canción Rehab, en donde decía aquello de no, 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 sí. porque habla de que quieren que vaya a rehabilitación, y yo les digo que no, que no.
y que no. Era como que, vale, yo aquí hasta lo que dure, pero no quiero rehabilitarme, no quiero. Y ves la evolución de ella en tan poquitos años, ¿no? Ver esa cantante que comienza a tener sus primeros éxitos, aquella chica tan joven, sonriente, y cómo termina al final, ¿no? Siendo un nada, pesaba muy poquito, con esas idas de olla en el escenario, que a veces tenía que irse, Sí, volver, sí. lloraba, en fin, y que no disfrutaba de la fama, sino que quizá lo que ella tenía dentro y luego las compañías, las malas compañías que tenía al lado, pues nada, la Sí. fórmula perfecta para la Mm, autodestrucción antes de i- los 30. Idealización de la pareja, el padre que en vez de Sí. ayudarle, pues tiró de Mm. la fama. Bueno, sí, Bueno, esa sería para otra, ¿eh? sí, Los padres y las madres nefastas. sí, Cuidado con bueno, ellos, ¿eh? eso Los ya, padres del artista. eso da para otro podcast de dos Mm, horas porque ya te digo. es que hay de todo, de verdad. Y al margen de las tragedias, ya esta pregunta la hemos medio resuelto, pero Mm. la fama es adictiva. Ay, Yo, Y yo creo que sí. sí, ¿no? Sí, Yo creo que sí. Si de alguna manera sacia algo, si no se sí. gestiona bien. Y bueno, ¿cómo crees tú que sería la gestión de la fama? ¿Cómo debería ser? Uf, Yo ahí creo está que el quid de la cuestión. yo creo que no perder o sea, tener un amarre, una especie de Sí. cadenas a la cintura que no te hagan alejarte demasiado de la realidad. Sí, tener de alguna manera una especie de pepito grillo, ¿no? Aquí en el hombro, Sí, como llevaban los emperadores romanos, ¿no? sí, Que iban detrás con un señor que les iba diciendo algo así como, recuerda que eres mortal, sí, recuerda que eres mortal. el memento mori. Sí, o un bufón de la corte que al final Exacto, los bufones, por mucho que se les ponga como seres inservibles simplemente para hacer gracia, eran prácticamente los únicos de la corte que podían decirle las verdades reales al rey y no ser ejecutados por ello. Es exacto. decir, era el bufón, aparte de entretenimiento, era quien le podía decir las cosas claras. O sea, era el puntito de humildad que le hace falta a alguien y ese pepito grillo que comentas, el memento mori, pues es que hace falta. Y luego ya hoy en día, ¿no? Con tanto cine, series, YouTube, TikTok, este Olimpo de los dioses ha perdido, pues, caché. Se ha diluido tanto que parece que cada influencer parece una simple gota en un vasto océano y ya no hay esa escasez, ¿no? Ese sesgo de escasez de antes de que cada famoso, pues, era como una pieza única. Ahora hay, bueno, pues casi cada persona puede elegir su propio collage de famosos a los que elegir, pero las consecuencias de la fama mal gestionada, incluso en un Instagramer, son las mismas, Claro. ¿no crees? Yo creo que sí. Sí que es verdad que con el mundo que nos ha tocado vivir podemos tener nuestros referentes, pero ya no son solo cuatro, no son solo unos pocos elegidos, esos, ya que estamos en el mundo cinematográfico y de Hollywood, esos actores que estaban ahí arriba, que eran semidioses en ese Claro. Olimpo. Ahora ya gente joven, sobre todo, tiene ya muchos referentes a través de los TikTokers, YouTubers y demás. ¿Qué ocurre? Que también vivimos en la sociedad de la inmediatez en la comunicación. Tú de antes, para ver una peli, cuando ibas a verla, te ponían el tráiler y sí, sabías que iba a salir tal día, como ahora, bien. Pero ahora incluso la tienes antes en Netflix, por ejemplo, Sí, sí, ¡pum! sí. A golpe de tecla, ¿no? De darle. O querías el disco de un grupo y tenías que esperar porque igual en tu tienda de discos no lo tenían y te lo tenían que pedir. Y esa, también el disfrutar de la espera, de saber que iba a llegar, todo eso se ha perdido. Hay mucha gente joven, supongo que tú lo sabrás, que no sabe disfrutar de cada momento. Gestiona muy mal lo de la frustración. O sea, son Sí, impacientes, no pueden esperar nada, se pillan unos cabreos tremendos porque no suceden las cosas ya, 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 y rápidamente pasan a otra. Pero el tema de la fama ahí está. Bueno, ya lo dijo Andy Warhol, en un futuro todos tendremos 15 minutos de fama, si así lo deseamos, ¿no? Y es lo que les ocurre a mucha gente, TikTokers, YouTubers, que hoy estás aquí y ahora mismo igual te piensas en algún TikToker, YouTuber de hace 2 años y dices, es verdad, ¿qué ha sido de este? sí, Subes, bajas. Y todo es mucho más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Pero la adicción a la fama yo creo que sigue existiendo. ¿Y cómo gestionarla? Pues es encontrar ese punto de decir, bueno, ahora lo tengo, pero si mañana no, no pasa absolutamente nada porque yo sé quién soy. claro. Esto es un añadido que yo puedo manejar, utilizar, disfrutar, pero que ya está. Es decir, no pasa nada. Además, creo que hay un valioso contrapeso que aparece ahora.
si aparecen gurús o famosos que se les va un poco de las manos o no tan famosos, suelen aparecer rápidamente contrapesos que intentan demostrar por qué se equivocan o dan contraargumentaciones. Ya no hablo de solo de actores, ¿eh? Sino, Ujú. yo qué sé, un influencer de coaching de salud y de burpees y de cosas así, le aparecen contrapesos. No es tan fácil manipular sin que aparezca el otro reverso que te quiere contrarrestar. Si a la persona se le está yendo de las manos. Se señalan los éxitos por sí solos, pero también se señalan los fracasos. De alguna manera yo creo que hay un punto positivo. Y bueno, ¿alguna cosita que quieras comentar de cierre? ¿Cómo pueden ver tu programa los oyentes? ¿Dónde te encuentras? ¿En el mundo Pues virtual? Pues me encuentro eso, como casi todo el mundo, por estos lares de internet que son las plataformas, ¿no? Pues Proyecto Terror está en iVoox, está en YouTube y también aparece en Apple Podcast. Y bueno, pues es mi rinconcito. Es un espacio que no es masivo, porque es eso, son las cosas que a mí me apetece, de las cuales me apetece hablar y ahí lo doy. Ahí lo doy todo, podemos decir. Doy rienda suelta a lo que más me gusta. Y bueno, pues tienes ese punto de terror, ese punto de humor negro a veces también, con un poco de retranca cuando hablamos de algunas cosas, de cine, de leyendas, de misterio, en fin, pues eso, en iVoox, en YouTube, en Apple Podcast, ahí está Proyecto Terror, y ahí seguirá mientras a mí me quede un hálito de vida con mayor o menor repercusión, porque no es lo que busco. Yo pertenezco a otra generación. Yo crecí en los 80 y entonces eso nos moldeó de una manera. Soy de Ya. la generación del videoclub, soy de la generación de enrollar la cinta de casete, que muchos jóvenes no sabrán ni lo que es, con un boli. Y soy de ir al cine y comer palomitas y procuro disfrutar cada cosa, porque sí que es verdad que como te dejes arrastrar, ¡buf! Pierdes. Fíjate tú, una persona anónima en este mundo, como se deje arrastrar, pierdes el control. Pues el que está allá arriba tiene que ser buah, como un, no sé, un tsunami, un terremoto, Tienes que ser, yo creo que muy fuerte, tener la cabeza, como suele decirse, muy bien amueblada para decir, che, quieto, Sí. vamos a disfrutar del momento, pero voy a controlar yo la situación porque como se te vaya de las manos, además hay una cosa que de antes no existía, que es que ahora todo queda grabado, reflejado Sí. y queda ahí reproducido eternamente en Internet. Y antes si cometías un error, uy, Se, bueno, se tapaba, lo que sea. o ahí quedaba entre igual la otra persona y tú y ya está. Ahora, Dios mío, hay documentación gráfica de absolutamente todo y si no te la inventan con IA. Pero Ya ya te pueden coger digo. tu cara, tu voz, y dices, ¡buah! Esto, alguien de hace 100 años, si pudiese meterse en un DeLorean y llegar aquí, bueno, alucinaría, se volvería loco, diría, no, no, a mí me vuelves a mi siglo XIX, donde que igual no había penicilina, pero yo Sí, esto no, no lo no, quiero, que me puedo morir de estamparme el dedo meñique con la mesa del salón, pero bueno, por y- ejemplo. sí. Y bueno, y para cerrar, yo creo que una cosa muy del humor negro, el humor en general, pero el humor negro yo Mm, creo que es muy importante. Hay un dicho, no me acuerdo de quién era, es un parafraseo que me gusta mucho, que es que la fantasía nos consuela de lo que no somos y el humor nos consuela de lo que somos y en qué donde bueno. vivimos. Y con todo esto, agradecerte, Patricia Prida, esta entrevista tan chula y que personalmente me ha gustado mucho. Y joder, te deseo una buena evolución en tu ya larga trayectoria radiofónica. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo, vamos, he estado y estoy la mar de cómoda, casi, casi como en mi cripta. Así que imagínate. Y genial poder charlar de estos temas que son tan interesantes y que leñe, que están ahí y que a veces no nos gusta sacarlos a colación, pero forman parte también de la idiosincrasia del ser humano. Y que bueno, ya sabemos que cuando nos miramos en el espejo, en la mayor parte de las ocasiones no nos gusta lo que vemos, pero hay que enfrentarse. Hay que mirar al espejo y también en muchas, muchas ocasiones hay que mirar al otro lado del mismo. Así que te agradezco este ratuco tan bueno y te emplazo porque tú también vas a ser objeto de una entrevista próximamente al otro lado del espejo, en el lado oscuro, en Proyecto Terror. Así que yo te apunto aquí en la agenda espectral para muy pronto que volvamos a charlar, Pablo. Preparado estar entonces.
Muchísimas Genial. gracias. Gracias Hasta a ti pronto. y un abrazo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Comentar que he publicado hace poco con la editorial Obelisco un libro que se titula La mente y sus cicatrices, en el que varios de estos episodios de la primera temporada principalmente están puestos en forma narrativa para que podáis leerlos a gusto. Y bueno, recordad también que tenéis el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com para cualquier duda o curiosidad. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.